Secundaria segundo grado. Ciencias. Física. La ciencia de comunicarnos. Alumnas y alumnos de segundo grado de secundaria. Sean bienvenidas y bienvenidos a una sesión más de Aprende en Casa 3 en la asignatura de Ciencias Física. Mi nombre es Leslie Mendívil y en esta ocasión nos acompaña el maestro Cosme Fragoso, quien nos apoyará en el desarrollo del tema. Bienvenido, maestro. Muchas gracias, Leslie. Es un gusto participar en esta sesión. Espero que todas y todos los que nos ven se encuentren bien de salud y estén extremando las medidas recomendadas por las autoridades para que pronto podamos llegar al semáforo verde. En esta ocasión reflexionaremos sobre cómo los avances en la ciencia y tecnología han permitido el desarrollo de las telecomunicaciones. Esta sesión se titula La ciencia de comunicarnos. Alumnas y alumnos, tengan a la mano su cuaderno y lápiz o bolígrafo para que tomen nota de lo que, a su consideración, sean los aspectos más relevantes del tema que trataremos en esta sesión. Si tienen discapacidad visual, preparen sus hojas Leyer, punzón y regleta. Si surgen dudas sobre lo que se mencione, también anótenlas. Más tarde podrán investigarlas en libros especializados o en páginas de internet. Recuerden contar con un espacio adecuado para poder aprender. Las telecomunicaciones se definen como la ciencia y la tecnología de la comunicación a distancia, usando la tecnología para enviar y recibir información, como discursos, música, imágenes y documentos a largas distancias. La capacidad de transmitir información de forma rápida, precisa y eficiente siempre ha sido uno de los principales enfoques que impulsan la innovación humana. Desde el hombre prehistórico, con sus señales de humo, hasta los ejecutivos de alto poder que manejan teléfonos inteligentes en la actualidad, la comunicación sigue siendo una clave para la supervivencia y el éxito. La historia de las telecomunicaciones ilustra este impulso interminable para el progreso, ya que es paralela al crecimiento humano y se vuelve más generalizado y eficiente a medida que se da el desarrollo de la civilización moderna. Aunque las telecomunicaciones, como estudio unificado de las comunicaciones a distancia, es una idea reciente, siempre han existido medios de comunicación que también son estudiados por esta disciplina. A lo largo de la historia han existido diferentes situaciones en las que fue necesaria una comunicación a distancia, como en la guerra o en el comercio. Sin embargo, la base académica para el estudio de estos medios, como la teoría de la información, datan de mediados del siglo XX. Conforme las distintas civilizaciones empezaron a extenderse por territorios cada vez mayores, fue necesario un sistema organizado de comunicaciones que permitiese el control efectivo de esos territorios. Es probable que el método de telecomunicaciones más antiguo sea el realizado con mensajeros, personas que recorrían largas distancias con sus mensajes. Lo que sí sabemos es que ya las primeras civilizaciones, como la sumeria, la persa, la egipcia o la romana, implementaron diversos sistemas de correo postal a lo largo de sus respectivos territorios. Las primeras tecnologías usadas en la comunicación recurrían a señales visuales como las del fuego, conocidas como almenaras o señales de humo, o acústicas mediante el uso de tambores o cuernos. El historiador griego Polibio explica un ejemplo de comunicaciones a larga distancia utilizado en la antigua Grecia. El telégrafo hidráulico, que según cuenta fue desarrollado por Eneas el Táctico en el siglo IV antes de nuestra era. Este telégrafo consistía en 2 cubas de agua provistas del grifo y sumergidas de forma vertical, una tablilla con los signos y señales que se deseaban transmitir. El emisor alertaba al receptor con antorchas, al momento en el que ambos debían abrir y cerrar el agua, de tal forma que el nivel del agua indicaba qué mensaje de la tablilla se deseaba transmitir. Hasta ese entonces se transmitían mensajes sencillos como peligro,
o victoria, sin la posibilidad de dar detalles o descripciones. Sin embargo, estas primeras manifestaciones técnicas no dieron como resultado sistemas de telecomunicación reales, sino que hasta la edad contemporánea no se inventaron formas para realizar comunicaciones a distancia. Fue el correo postal en sus diferentes manifestaciones el que asumió el papel de comunicar a las personas durante casi toda la historia. Más reciente es el uso de los telégrafos ópticos, considerado el primer sistema de telecomunicación moderno al permitir codificar mensajes que no habían sido prefijados con anterioridad. Se trataba de unas estructuras provistas de brazos móviles que mediante cuerdas y poleas adoptaban diferentes posiciones con las que codificar el mensaje. Aunque fue Robert Hooke quien en 1684 presentó a la Royal Society el primer diseño detallado de un telégrafo óptico, no fue hasta principios del siglo XVIII en Francia cuando se implementó de una forma eficaz. Fue durante la Revolución Francesa cuando existía en el país una necesidad importante de poder transmitir las órdenes de una forma eficaz y rápida, cuando el ingeniero Claude Chappe y sus hermanos instalaron 556 telégrafos ópticos que cubrían una distancia de casi 5.000 kilómetros. La primera línea de 22 torres y 230 kilómetros se dispuso en 1792 entre París y Lille, y en 1794 transmitió la noticia de la victoria francesa. El sistema, que resultó ser un éxito en el terreno militar, se extendió por toda Europa, aunque con las modificaciones propias de cada país. El telégrafo eléctrico, que se desarrolló en la primera mitad del siglo XIX, tiene su origen en multitud de experimentos y nuevas tecnologías, por lo que no se puede mencionar un único inventor, aunque sí algunos nombres importantes. Fue en 1837 cuando William Foothill Cooke, quien se asoció con el profesor de física Charles Weston, patentó un telégrafo de 5 conductores eléctricos que hacían mover otras 5 agujas imantadas con las cuales señalar una de las 20 letras que tenía el aparato. En julio de ese mismo año hicieron una demostración de su invento entre las estaciones de Euston y Camden Town, pero no fue hasta el 9 de julio de 1839 cuando empezó a funcionar su invento entre la estación de Paddington en Londres y la de West Drayton, a 21 kilómetros de distancia. Finalmente, tras mejorar su invento, Cooke y Weston fundaron la Electric Telegraph Company en 1846, precursora de la primera empresa de telecomunicaciones en Inglaterra. El invento se extendió a lo largo de Europa y se instalaron líneas en diversos países como Francia, Austria, Hungría y Bélgica, Italia, Suiza o Rusia. La otra pareja clave en la historia de la telegrafía fue la formada por el pintor Samuel Morse y Alfred Vail, ambos estadounidenses y contemporáneos a Cooke y Weston. En 1843 consiguieron $30,000 estadounidenses para financiar la construcción de una línea telegráfica entre Washington y Baltimore, la cual se inauguró el 24 de mayo de 1844. Así se consolidó también el uso del telégrafo en Estados Unidos. Para 1866, la empresa que había unificado el mercado, la Western Union Telegraph Company, tenía más de 2.250 oficinas y 120,000 kilómetros de líneas, y se ofrecían servicios tanto personales como profesionales, como el servicio de noticias de Associated Press. Conforme el uso del telégrafo se iba consolidando, se le fueron añadiendo nuevas mejoras y funcionalidades. Cabe destacar el modelo de telégrafo que patentó David Edward Hughes en 1855, con el que se podían transmitir hasta 60 palabras por minuto en vez de las 25 palabras por minuto del sistema Morse. Se trataba de un sistema que, utilizando una rueda con las letras del alfabeto, imprimía directamente el mensaje transmitido en un lenguaje comprensible. Otro gran avance fue el que introdujo Emil Bodott en 1874,
quien inventó un tipo de multiplexación por división de tiempo que permitía varias comunicaciones simultáneas usando la misma línea. O Thomas Edison, quien había trabajado desde los 15 años como telegrafista e inventó en 1874 un sistema de comunicaciones cuádruplex con el que podía enviar 4 telegramas simultáneos por el mismo hilo. El telégrafo se consagró como el medio de comunicación predilecto. En 1865, el total de líneas telegráficas de los miembros de la Unión Telegráfica Internacional era de 500,000 kilómetros y se enviaban a unos 30 millones de mensajes. Hacia 1913 había 7 millones de kilómetros de líneas y se transmitían 500 millones de telegramas. Solo algunos países de Europa como Inglaterra o España adoptaron mayoritariamente el sistema de Cook y de Winston, y en el resto del mundo se prefirió el sistema de Morse. El telégrafo se había consagrado como el medio de comunicación por antonomasia e influyó notablemente en otras tecnologías futuras hasta el punto de condicionar su denominación, telégrafo parlante, o mejoras en telegrafía, o telegrafía sin hilos. Uno de los inventos más exitosos del siglo XIX, que aún es muy usado en nuestros días, fue el teléfono. Este invento hizo posible comunicarse utilizando la voz, aunque en un principio no se apostó por su desarrollo, debido al éxito y el poder que ya tenía el telégrafo. Como en muchos otros casos, el invento y desarrollo del teléfono no se debe a una sola persona, y fueron varios los inventores que desarrollaron tecnologías relacionadas con la telefonía. De hecho, las primeras especulaciones sobre la posibilidad de transmitir la voz a distancia son anteriores a la invención del teléfono. Por ejemplo, Robert Hooke especuló sobre la transmisión de la voz a distancia, pero sus experimentos con cuerdas tirantes no tuvieron mucho éxito. No fue hasta el desarrollo de una tecnología específica cuando se puede hablar de los pioneros: Antonio Meucci, Philip Reis, Innocenzo Mancetti, Elisha Gray o Alexander Graham Bell. El comienzo de la telefonía estuvo marcado, de hecho, por numerosas batallas legales por la autoría de los primitivos teléfonos, por lo que es preferible recurrir al orden cronológico a la hora de enumerar los distintos avances técnicos o las patentes de estos. Así, en 1854, Antonio Meucci instaló en su domicilio un dispositivo que conectaba el dormitorio con el sótano para poder hablar con su esposa enferma, al que llamó teletrófono en italiano, y que supuestamente fue publicado en la prensa. Sea como sea, el primer artilugio al que se le llamó teléfono fue el presentado por Philip Reis en 1861, quien usó una membrana de cuero para su dispositivo. El resultado fue un teléfono que permitía transmitir notas eléctricas y sonidos sencillos, pero en el que se hacía prácticamente imposible hablar. 2 años después, en 1864, Innocenzo Mancetti inventó su propio telégrafo parlante, que permitía transmitir la voz, y fue publicado por los medios. Sin embargo, la primera patente de un sistema telefónico fue la que obtuvo el estadounidense Alexander Graham Bell en 1876, con la que obtuvo la explotación en exclusiva del invento hasta 1893 y logró llegar a monopolizar el mercado en los Estados Unidos. Otro inventor, él también estadounidense, Elisha Gray, presentó una solicitud de patente de un sistema telefónico el mismo día que Bell, pero llegó tarde por unas horas. Cabe destacar que Bell se vio envuelto hasta en 600 litigios por la autoría del teléfono, incluidos Meucci, Gray, Edison o la entonces todopoderosa Western Union, pero ganó todos los juicios. La autoría del teléfono sigue siendo aún motivo de controversia y difiere según cada país. Sea como sea, la realidad es que el mercado no supo ver el potencial del invento, calificado de juguete, pues todas las necesidades de comunicación eran resueltas con el telégrafo, que además dejaba testimonio escrito de lo transmitido.
El 10 de marzo, Bell recibió la patente y 3 días después pronunciaría a través de su teléfono la famosa frase: "Señor Watson, venga aquí, le necesito". Pero el contexto en la década de 1870 no era la más propicio para las grandes inversiones, debido fundamentalmente a la crisis económica de 1873 y a la consolidación del telégrafo. Se cuenta que a la propia Western Union se negó a comprar la patente del teléfono. La creación del teléfono en 1876 supuso un gran cambio, pero fue en 1920 cuando se estableció la primera llamada a larga distancia, lo que supuso el inicio de una nueva era de las telecomunicaciones, permitiendo a las personas comunicarse al momento sin importar la distancia, y que derivó en la automatización de las comunicaciones años después. En las primeras etapas de la ingeniería de radio se concibió un servicio de radiomóvil de mano. En 1917, el inventor finlandés Erik Tigerstedt presentó una patente para un teléfono plegable de bolsillo con un micrófono de carbono muy delgado. Los predecesores de los teléfonos celulares incluyen las comunicaciones de radio analógicas de barcos y trenes. La carrera para crear dispositivos telefónicos portátiles realmente comenzó después de la Segunda Guerra Mundial, con la evolución que tiene lugar en muchos países avanzados. En la URSS, en los años 50, el inventor Leonid Kuprianovic desarrolló un dispositivo móvil con un alcance de 1,5 kilómetros. Su invento fue publicado en la revista soviética Radio, pero no tuvo el éxito comercial del que gozó, el que muchos consideran erróneamente el primer dispositivo de mano móvil que fue presentado por John F. Mitchell y Martin Cooper en 1973, usando un pesado teléfono de 2 kilogramos. En 1973, el Dynatac 8000X fue el primer teléfono móvil de mano disponible comercialmente. Los avances de la telefonía móvil se han trazado en generaciones sucesivas, empezando por los servicios 0G, generación 0. Estos sistemas no eran celulares, soportaban algunas llamadas simultáneas y eran muy caros. El primer teléfono móvil de mano estuvo disponible comercialmente en los años 80. Muchos otros países siguieron lanzando la red celular analógica 1G en la década de 1980 y principios de la década de 1990. Estos sistemas de primera generación 1G podían hacer llamadas simultáneas más lejos, pero todavía se utilizaba la tecnología analógica. 10 años más tarde, en el 2001, la tercera generación 3G fue lanzada en Japón. Incluía mejoras que permiten las redes tener mayores velocidades de transferencia de datos y de capacidad. Para el año 2009 se hizo evidente que en algún momento las redes 3G se verían abrumadas por el crecimiento de las aplicaciones de banda ancha, tales como transmisión multimedia. En consecuencia, la industria comenzó a buscar a las tecnologías de datos de cuarta generación optimizadas, con la promesa de mejorar la velocidad hasta 10 veces sobre tecnologías 3G existentes. Para el año 2019 se lanzaron las primeras redes comerciales 5G en algunas partes del mundo, aunque más bien sigue siendo una tecnología experimental, con proyecciones a expandirse en el transcurso de la década de 2020. Desde 1973 a 2005, las suscripciones de teléfonos móviles en todo el mundo crecieron a más de 7,000 millones, habiendo más teléfonos móviles que personas en el planeta y llegando hasta el fondo de la pirámide económica. Los teléfonos móviles son usados para una variedad de propósitos, tales como mantener el contacto con miembros de la familia, conducir negocios y con el fin de tener acceso a un teléfono en caso de una emergencia. Algunas personas llevan más de un teléfono móvil para diferentes propósitos, tales como para uso comercial y personal.
Las Naciones Unidas informaron que los teléfonos móviles se han extendido más rápido que cualquier otra forma de tecnología y pueden mejorar la vida de las personas más pobres en los países en desarrollo mediante el acceso a la información en los lugares donde la red fija o internet no están disponibles, especialmente en los países menos desarrollados. El uso de los teléfonos móviles también genera una gran cantidad de microempresas proporcionando este tipo de trabajo, como la venta de tiempo aire en las calles y la reparación o reacondicionamiento de teléfonos. Por otra parte, la Unión Soviética lanza al espacio el primer satélite artificial, Sputnik 1, el 4 de octubre de 1957. Estados Unidos envía 4 meses después a Explorer 1, comenzando así la carrera espacial. Hacia el final del siglo XX, más de 2.200 satélites estaban orbitando el planeta Tierra, muchos de estos proveyendo señales continuas de información científica. Un satélite de comunicaciones funciona como una estación repetidora. Las antenas receptoras del satélite recogen las señales transmitidas por las estaciones de tierra. Se filtran las señales, se cambia su frecuencia y se las amplifica. Y luego se las distribuye de vuelta a la Tierra a través de las antenas transmisoras. Hay cientos de satélites activos de comunicaciones en órbita. Reciben las señales de una estación terrestre, las amplifican y las retransmiten con una frecuencia distinta a otra estación. Cada banda de frecuencias utilizada de un ancho de 500 MHz se divide en canales repetidores de diferentes anchos de banda. Les invitamos a ver el siguiente video para conocer un poco más sobre cómo la tecnología satelital permite comunicarnos a lo largo y ancho del planeta. Ay, qué buen programa. Yo creo que le gustaría a Karen. ¿Por qué no le marco? Espero encontrar a Karen. No suena, ¿qué pasa? No, no puede ser. Sin señal otra vez. Es la tercera vez. ¿Qué estará pasando? ¿Sabes cómo llegan las señales de comunicación a los teléfonos móviles y a los televisores? ¿O cómo se conoce el pronóstico del tiempo? Gracias a los satélites es posible que la televisión, la radio, la telefonía y el internet se transmitan a nivel mundial, así como proporcionar señales para conocer la posición exacta de algún receptor por medio de los sistemas de geolocalización como el GPS. Los satélites artificiales son estaciones que permiten la recepción, amplificación y emisión de ondas de radio cortas. Estas ondas requieren de una estación terrestre para la emisión y recepción de señales electromagnéticas. Por ejemplo, un emisor envía una señal de radiofrecuencia al satélite y ésta recibe la señal y funge como repetidor, amplificándola y retransmitiéndola hacia los receptores con un rango de frecuencia diferente llamado enlace descendente. Los satélites cuentan con una fuente de energía compuesta por celdas solares y baterías para su almacenamiento. También cuentan con generadores de energía, como las pilas de combustible. Para su funcionamiento, el satélite requiere de diferentes computadoras que permiten el control y el monitoreo de los sistemas y equipos. Cada satélite tiene un sistema de control compuesto por un giroscopio para medir su inclinación, acelerómetros para medir su aceleración, un sistema estabilizador de ruedas de reacción para describir su rotación y un conjunto de sensores para determinar su posición con la guía de las estrellas. ¿Sabes cómo funcionan los satélites en el espacio? Los científicos buscan que los satélites se muevan siempre sobre una misma órbita, para que las antenas receptoras de la Tierra no tengan que moverse para encontrarlos. Esto se logra programando el satélite para que se mueva en una órbita geoestacionaria u órbita geo. Por eso se llaman geoestacionarios. Una órbita geo debe estar a 35.786 kilómetros por encima del ecuador y en dirección de la rotación de la Tierra. Es decir, un día completo, a una velocidad de 3.07 kilómetros por segundo.
Esta velocidad debe ser constante, porque si fuera menor, el satélite caería en la Tierra y si fuera mayor, saldría de la órbita y se perdería en el espacio. ¿Cómo hacen los científicos para que estos satélites se mantengan en el espacio sin perderse? Para construir un satélite geoestacionario se necesita de la participación e interacción de especialistas de diferentes áreas. En el diseño intervienen ingenieros en electrónica, informática, sistemas y robótica, quienes combinan la computación, ingeniería, electrónica e ingeniería de software para crear sistemas inteligentes que recopilan información de manera automática y que, además, monitorean e interpretan datos de las misiones especiales. Por otra parte, matemáticos y físicos trabajan para colocar los satélites, lo cual consta de varias etapas. Primera, se requiere un cohete transportador que lleve el satélite a la órbita geo. Segunda, los matemáticos y físicos calculan la velocidad de dicho cohete para colocarlo en la órbita circular de baja altura, a 300 kilómetros sobre la superficie terrestre. Tercera, los ingenieros toman en cuenta la fuerza gravitatoria y la fuerza centrípeta para que el satélite mantenga su órbita alrededor de la Tierra. Cuarta, la fuerza centrípeta proporciona la aceleración normal que modifica la dirección de la velocidad y obliga a los satélites a seguir la supuesta trayectoria circular. Quinta, el satélite se mueve en ángulo recto con la fuerza de gravitación que actúa sobre él. No hay cambio de rapidez, solo hay cambio de dirección. Sexta, el cohete que transporta el satélite cruza la atmósfera a través de todas sus capas. Séptima, al llegar a una altura de 193 kilómetros, el sistema de navegación despliega pequeños propulsores que rotan al vehículo a una posición horizontal. Octava, al llegar a los 700 kilómetros de altura, se suelta el satélite separándolo del cohete. Y novena, en un punto de esa órbita se encienden los motores, aumentando la velocidad del satélite para colocarlo en la órbita de transferencia. ¿Cuáles de los aparatos que utilizas requieren de los satélites para funcionar? Hola Iván, ¿qué pasó? ¿Cómo estás? Karen, ¿cómo estás? En poco tiempo, la tecnología que han desarrollado estos dispositivos ha hecho que poco a poco se haya abandonado el uso de sistemas analógicos para dar paso a componentes y tecnologías digitales. Con el desarrollo de los ordenadores y la demanda de una comunicación más rápida, comienza la era de la comunicación. La generalización del uso de computadoras y el uso de Internet desarrollan sistemas de comunicación entre usuarios, como los correos electrónicos y los servicios de mensajería instantánea. Para terminar, invitamos a todas y todos los que nos ven a reunirse con su familia para reflexionar sobre la evolución de los sistemas de comunicación. Subrayen las ideas principales de su libro de texto. Además, si desean profundizar en el tema o resolver dudas, revisen su libro de texto o recurran a fuentes de información confiable. Maestro Cosme, le agradecemos mucho su participación en esta sesión. Gracias. Y a todas y todos los que nos acompañaron, les invito a que sigan los contenidos de Aprende en Casa 3. ¡Hasta luego! Maestro, qué interesante.